a Cuenta Historias. Hoy leeremos El mundo de Sofía, una novela sobre la historia de la filosofía, de la editorial Patria. La cabaña del mayor. La muchacha del espejo guiñó los dos ojos. Solo eran las 7:15. No había que darse prisa para llegar a casa. La madre de Sofía dormiría un par de horas. Los domingos se hacía siempre la remolona. Debería internarse más en el bosque para ver si se encontraba a Alberto Knox. ¿Por qué el perro le había gruñido así? Sofía se levantó del tocón y comenzó a andar por el sendero en el que Hermes le había alejado. En la mano llevaba el sobre amarillo con todas las hojas sobre Platón. Por un par de sitios el sendero se dividía en dos y en esos casos seguía por el más ancho. Por todas partes piaban los pájaros en los árboles y en el aire, en arbustos y matas, muy ocupados en el aseo matinal. Ellos no distinguían entre días laborales y días festivos. Pero ¿quién había enseñado a los pájaros a hacer esto lo que hacen? Tenían un pequeño ordenador por dentro, un programa de ordenador que les iba diciendo lo que tienen que hacer. Una piedra rodó por un montículo y bajó a mucha velocidad por la vertiente entre los pinos. El bosque era tan tupido en ese lugar que Sofía apenas veía un par de metros entre los árboles. De repente vio algo que brillaba entre los troncos de los pinos. Tenía que ser una laguna. El sendero iba en dirección contraria, pero Sofía se metió entre los árboles, no sabía exactamente por qué, pero sus pies la llevaban. La laguna no era mucho mayor que un estadio de fútbol. Enfrente, al otro lado, descubrió una cabaña pintada de rojo en un pequeño claro del bosque, enmarcado por troncos blancos de abedul. Por la chimenea subía un humo fino. Sofía se acercó hasta el borde del agua. Todo estaba muy mojado, pero pronto vio una barca de remos que estaba medio varada en la orilla. Dentro de la barca había un par de remos. Sofía miró a su alrededor. De todos modos sería imposible rodear la laguna y llegar a la cabaña roja con los pies secos. Se acercó decidida a la barca y la empujó al agua. Luego se metió dentro. Colocó los remos en las horquillas y empezó a remar. Pronto alcanzó la otra orilla. Atracó e intentó llevarse la barca. Este terreno era mucho más accidentado que la orilla que acababa de dejar. Miró hacia atrás una sola vez y se acercó a la cabaña. Estaba escandalizada de sí misma. ¿Cómo se atrevía? No lo sabía. Era como si hubiese algo que la empujase. Sofía fue hasta la puerta y llamó. Se quedó un rato esperando, pero nadie fue a abrir. Cuando giró cuidadosamente el picaporte de la puerta, esta se abrió. «Hola», dijo. «¿Hay alguien?» Sofía, dentro de una sala grande, no se atrevió a cerrar la puerta tras ella. Era evidente que alguien vivía ahí. Sofía oía arder la leña en una vieja estufa, de modo que tampoco hacía mucho tiempo que alguien había estado ahí. En una mesa grande de comedor había una máquina de escribir, algunos libros y un par de bolígrafos, y un montón de papel. Delante de la ventana que daba a la laguna había una mesa y 2 sillas. Por lo demás no había muchos muebles, pero una pared estaba totalmente cubierta de estanterías con libros.
Encima de una cómoda blanca colgaba un espejo redondo con un marco macizo de lotón. Parecía muy antiguo. En una de las paredes habían 2 cuadros colgados. Uno era una pintura al óleo de una casa blanca junto a una pequeña bahía con macetas rojas para barcas. Entre estas y la casa había un empinado jardín con un manzano, unos arbustos tupidos y piedras salientes. El jardín tenía como un marco de abedules. El título del cuadro era Bejerkeli. Junto a ese cuadro colgaba un viejo retrato de un señor sentado en un sillón, delante de la ventana con un libro sobre las rodillas. También aquí había una pequeña bahía con árboles y piedras al fondo. Seguro que el cuadro había sido pintado hacia varios centenares de años y el título del cuadro era Berkeley. En el que había pintado el cuadro se llamaba Smibert, Berkeley y Herkeli al cuadrado. Curioso, ¿no? Sofía seguía mirando. En la sala había una puerta que daba a una pequeña cocina. Los cacharros acababan de ser fregados, platos y vasos estaban amontonados sobre un trapo de lino y en un par de platos se veían aún restos de jabón. En el suelo había una fuente de hojalata con restos de comida. Eso quería decir que allí vivía algún animal, un perro o un gato. Sofía volvió a la sala. Otra puerta daba a una pequeña alcoba. Delante de la cama había un par de mantas formando un gran bulto. Sofía descubrió algunos pelos amarillos en las mantas. Ya tenía una puerta de verdad. Sofía estaba segura de que allí vivían Alberto Knox y Hermes. De vuelta en la sala, Sofía se colocó delante del espejo encima de la cómoda. El vidrio era mate y rugoso, de modo que la imagen que reflejaba tampoco era nítida. Sofía comenzó a hacer muecas como solía hacer algunas veces en casa, delante del espejo del baño. El espejo hacía exactamente lo mismo que ella. No se podía esperar otra cosa. Esto ha sido todo. Esta es una forma fácil de introducirnos a la filosofía. Si no quieren leer el libro, pueden ver la película. Nos vemos en la próxima.